Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias a la academia, al instituto por esta oportunidad, por esta invitación que me parece muy valiosa, muy oportuna, muy importante. Acabamos de terminar una semana en el Congreso maratónica, diría yo, bastante agitada con la reforma al equilibrio de poderes. Esta semana tuvimos sesiones en la Comisión Primera del Senado que yo presido, desde el lunes hasta el jueves, 30 horas de debate parlamentario sobre esta reforma al equilibrio de poderes que finalmente va a eliminar la reelección y va a crear el Tribunal de Aforados, que va a ser una modificación bien significativa. Los medios están recogiendo la noticia del voto obligatorio, pero realmente la noticia es el Tribunal de Aforados, pero por lo general a veces los medios no recogen las verdaderas noticias, sino recogen lo que es, a mi modo de ver, un poco accesorio, porque el voto obligatorio va a ser solamente por 3 elecciones y va a ser como un experimento pedagógico ciudadano, a ver cómo resulta en materia de participación. Pero la verdadera noticia de equilibrio de poderes es la creación del Tribunal de Aforados. Bueno, ya entrando, digamos, en materia de este proyecto, yo quisiera pues empezar diciéndoles que mucha gente se pregunta y me pregunta por redes sociales cómo es que el hijo de Galán, que lo mató el narcotráfico, está proponiendo la legalización de la marihuana. No entendemos eso, ¿por qué? Bueno, yo desde hace alrededor de 4 o 5 años me he venido como involucrando en este tema de la política antidrogas, analizando esa política y analizando sobre todo la política prohibicionista, que es, digamos, el libreto de política que el mundo ha seguido, trazado ante todo por las convenciones de Naciones Unidas en Viena y sobre todo por el gobierno federal de los Estados Unidos, que ha sido, digamos, en la historia el más prohibicionista prácticamente del mundo. Fue el que introdujo la prohibición del alcohol, y es el gobierno federal y es el Estado, los Estados Unidos, que más gente tiene en las cárceles por tema de consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, las cárceles norteamericanas están atestadas de gente vinculada a procesos por consumo de sustancias, pero además voy a decir una cosa un poco cruda y es atestada de negros, que ha sido una política racista de perseguir y de alguna manera orientar ese prohibicionismo exclusivamente, prácticamente exclusivamente hacia la población negra norteamericana, que es la mayor población carcelaria en los Estados Unidos. Fíjense lo curioso, el crack, que era una sustancia que consumían ante todo los afros en Estados Unidos, era muy perseguida cuando los afros la consumían. Empezaron los blancos a consumirla y bajó la persecución de la policía hacia el crack y hacia los consumidores de crack. Entonces, analizando un poco también la política que Colombia ha seguido en estos 30 años, prohibicionista, lo que nos ha costado esa política a los colombianos de prohibición, en términos de muerte, de violencia, de víctimas, la fumigación, que también ha sido un fracaso, mirando los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico, que están como en los dos extremos. Por un lado, el campesino cultivador, que sigue siendo vinculado a procesos judiciales por cultivar hoja de coca, por cultivar marihuana, y en el otro extremo, el habitante de la calle en el Bronx o en el antiguo Cartucho, adicto, totalmente intoxicado por toda clase de sustancias, y digamos, son como los dos eslabones más débiles de esta cadena del narcotráfico. Y creo que en el mundo se empezó a generar un ambiente para abrir el debate sobre la política antidrogas, que era un tabú. Nadie se atrevía a hablar de cambiar esa política. Esa política no se podía tocar, no se podía cambiar, nadie podía pretender o invitar a abrir un debate
y analizar qué cambios se podían dar en esa política. Yo creo que ha habido un logro sustancial en los últimos tiempos y es que se abrió el debate, definitivamente se abrió el debate y ya desde varias orillas gente se está atreviendo a opinar. Desde el área de la salud, que es importantísimo, en términos de salud pública, en términos de reducción del daño, desde el área de los legisladores, desde el área de los gobiernos, desde el área de los pacientes, de los consumidores, de la academia, de las organizaciones no gubernamentales. Se empezó a generar un debate realmente muy importante y muy interesante sobre este tema de cambiar la política antidrogas. La Comisión Global de Drogas está preparando lo que será la sesión del 2016 que le va a dedicar las Naciones Unidas a este tema y que va a ser muy importante, que va a introducir, yo creo, muchas novedades que está esperando y que está reclamando el mundo en la materia. El presidente Santos en Colombia, pues ha sido el presidente de Colombia en ejercicio que más se ha atrevido a hacer llamados a un cambio de la política, a una transformación de la política. Y aquí entonces vuelvo a la pregunta que les hice, entonces ¿cómo es que el hijo de Luis Carlos Galán está proponiendo un cambio en esa política y hablando de legalización? Realmente yo no he hablado de legalización ni hablo de legalización porque la palabra legalización es un poquito tramposa en términos de que es difícil definir la legalización, es muy complicado definir la legalización y en términos de política lo que uno no puede definir pues no es posible y no es políticamente viable. Entonces aquí estamos como entre un falso dilema, en un extremo prohibición, que es donde nos encontramos tal vez, el statu quo, que algunos defienden y algunos quieren que siga el statu quo, y en el otro extremo la legalización. Entonces, ¿de qué hablamos nosotros? Hablamos de regulación, que sí se puede definir y que sí es políticamente viable y que varios países han empezado a desarrollar políticas de regulación del consumo de sustancias. Ustedes han visto cómo en el mundo ha habido una tendencia muy fuerte en los últimos años, Colombia no ha sido ajena a esa tendencia, a regular, por ejemplo, el consumo de tabaco. Antes la gente podía fumar en cualquier parte, encima de cualquier otra persona, en los aviones, en las oficinas, en los lugares públicos, en los restaurantes, en los bares. Ahora ya no se puede, eso es regulación. Ahora también está regulada la compra del tabaco, los lugares donde se vende el tabaco, está regulada la publicidad. A través de los impuestos se regula también el consumo, la venta, la distribución de tabaco. Los menores pues tampoco pueden comprar y consumir tabaco porque eso también es objeto de regulación. Las cajetillas de cigarrillos llevan una advertencia en cuanto a las enfermedades que puede generar el consumo de tabaco, eso también es regulación. Entonces nosotros de lo que hablamos y de lo que queremos hablar no es de legalización, sino es de regulación. Y en este tema de la marihuana, pero más exactamente de los cannabinoides, que es la sustancia, digamos, que ha sido identificada, o las sustancias, porque hay varios cannabinoides obviamente, que tiene usos médicos, terapéuticos, medicinales y de investigación. Las convenciones de Naciones Unidas autorizan el uso de estas sustancias con fines médicos, de investigación, científicos. La Constitución colombiana también la autoriza, pero lo que dice nuestra Constitución es que una ley debe regular la materia. Entonces, esa ley no se ha expedido desde el año 91 y en el año 2009 se reformó a través de acto legislativo el artículo respectivo de la Constitución, artículo 49, sobre el tema del consumo de sustancias
psicoactivas con fines médicos y medicinales. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo es expedir esa ley, pero una ley marco, una ley, digamos, que simplemente abre la puerta y autoriza al gobierno nacional para que lidere, a través de una reglamentación, la construcción de un modelo a la colombiana, porque no nos parece oportuno ni pertinente que digamos acá en Colombia y entonces saquemos un proyecto de ley calcado, por ejemplo, del modelo de California, o del modelo de Colorado, o del modelo de Washington, D.C., o de Uruguay, que son modelos realmente foráneos, que no tienen que ver de alguna manera con la realidad que nosotros vivimos en Colombia. Entonces nosotros lo que creemos es que Colombia debe hacer el esfuerzo con su comunidad científica, con su comunidad médica, con su comunidad académica, con la institucionalidad en materia de salud, de construir ese modelo a la colombiana que nos permita darle vía libre a que este tipo de sustancias puedan ser consumidas de manera regulada por personas que lo necesitan. La marihuana, pues los cannabinoides, han sido estudiados científicamente en los últimos años y digamos, hay mucha investigación pendiente por hacer. O sea, apenas, digamos, está empezando la investigación. Pero ya hay algunos casos documentados que para mí son significativos de usos de la marihuana medicinal y terapéutica que han sido exitosos. Por ejemplo, en materia de, y ustedes lo saben mejor que yo porque ustedes son los médicos, yo soy el político, soy el senador, ustedes son los médicos, entonces yo hablarles a ustedes de temas médicos, pues no me siento lo suficientemente autorizado, pero en casos, por ejemplo, de epilepsia refractaria, hay el caso de una niña, un caso documentado en Colorado, Charlotte, es un caso que se puede ver por YouTube fácilmente, que lo hizo el médico corresponsal de CNN Internacional, que se llama Sanjay Gupta, en donde esa niña tenía como 300 episodios de epilepsia, creo que a la semana, y cada episodio era de media hora, y empezaron a tratarla con unas gotas de cannabinoides, y se le redujeron a 2 o 3 episodios de epilepsia, para tratar inflamaciones, pero sobre todo para enfermedades crónicas, que como ustedes saben, por el avance de la ciencia y de la investigación, la esperanza de vida de esos enfermos crónicos ha ido aumentando, pero también aumenta el periodo, digamos, de padecimiento de la enfermedad, de dolores que estos enfermos tienen. Me refiero pues al VIH-Sida, me refiero a la diabetes, a la epilepsia refractaria, a la esclerosis múltiple, a la artrosis, inclusive a la enfermedad esta que la gente no come, la anorexia, a digamos los síntomas que tiene la gente por los tratamientos de quimioterapias para varios cánceres, como las náuseas y el vómito, pero sobre todo para la fase final de un enfermo terminal, es digamos el momento de morir sin dolor, de morir digamos con una calidad de vida final mínima para él y para su familia en cuanto a padecimiento de dolor. Los cannabinoides han tenido un efecto significativo en mejorar la calidad de vida. Mejoran el apetito de la persona, mejoran su estado de ánimo, le ayudan a conciliar el sueño. Y en ese sentido, pues yo creo que es una sustancia bastante útil y que comparada, por ejemplo, con otros analgésicos, puede tener algunas ventajas. Obviamente, eso hay que investigarlo más, pero puede tener unas ventajas. Por ejemplo, los ibuprofenos, los acetaminofén, que son comúnmente consumidos y recetados en nuestro medio, pues obviamente hay algunos estudios
que han salido últimamente, que si la gente consume repetidamente estas sustancias, pues puede terminar con daños renales y daños hepáticos. Lo mismo pues con el tema de los opiáceos, es como el analgésico más fuerte identificado en la naturaleza, pues también es una sustancia por su fortaleza que puede generar dependencia, que puede generar adicción, entonces que debe ser pues también controlada. Obviamente nosotros lo que proponemos aquí pues es que existan controles. Hay que ver qué tipo de pacientes son los que van a ser objeto de esta prescripción, para qué tipo de enfermedades. Hay, digamos, preguntas y dudas sobre el tema psiquiátrico. Algunos pacientes con tendencias esquizofrénicas, al consumir estas sustancias pueden eventualmente desarrollar estas enfermedades que están ahí como latentes psiquiátricas. Eso tiene que ser objeto de más investigación, tiene que ser objeto de más estudios. Pero ahora para el aniversario de la muerte de mi papá a los 25 años hicimos un foro precisamente sobre política antidrogas y vinieron unos expertos internacionales interesantes. Vino uno que a mí me llamó mucho la atención y yo les recomiendo los libros que ha escrito este señor y pues no sé si el video de la conferencia está disponible. El señor se llama Carl Hart y es un PhD en neurociencias. Pero es bien interesante porque fue un indigente en las calles de Miami que estuvo como en la calle del Cartucho, consumiendo droga en la indigencia. El señor se recuperó y llegó a ser PhD en neurociencias y hoy es profesor de la Universidad de Columbia. Es afroamericano y ha publicado unos estudios en Science, en las revistas científicas más importantes, sobre este tema de las drogas, del consumo de las drogas. Inclusive el señor hacía un chiste bastante cómico a mi modo de ver, y él decía, bueno, mucha gente especula sobre que la marihuana es la sustancia de entrada a otras sustancias más fuertes. Y el señor decía, de acuerdo a mis investigaciones, eso no es cierto, no hay evidencia científica ni empírica que pruebe que la marihuana es la puerta de entrada al consumo o a entrar a otras sustancias más fuertes. La misma evidencia científica para decir que la marihuana es la puerta de entrada a la Casa Blanca de los Estados Unidos, porque los últimos 3 presidentes han consumido marihuana y están en la presidencia de los Estados Unidos. Entonces uno podría decir con la misma lógica y con base a la misma evidencia que la marihuana es la puerta de entrada a la Casa Blanca. Nosotros vamos a tener la oportunidad de ir la semana entrante un grupo de senadores a Colorado, precisamente para conocer la experiencia de ese estado. Ustedes saben que ya son 24 los estados en Estados Unidos, la mitad, que han regulado este tema de la marihuana. Solo 2 de los 24 se han aventurado a ir al tema recreativo. La mayoría se quedaron en lo medicinal y lo terapéutico. Nosotros lo que estamos proponiendo acá es terapéutico y medicinal. Nosotros no nos estamos metiendo con el tema recreativo, ni fumar marihuana, ni nada de eso, sino la idea de que esto sea regulado, de que haya control de calidad de la sustancia que los pacientes van a consumir, de los protocolos médicos, de cómo se prescribiría, de en dónde se vendería, todos esos temas y esas preguntas que seguramente ustedes tienen en este momento para hacer, no se pueden resolver ahorita, porque se van a resolver precisamente cuando se construya el modelo de regulación. Nosotros con esta ley lo que estamos haciendo es abrir la puerta para que eso se pueda hacer, para que se pueda construir ese modelo. Y obviamente el insumo de ustedes, de los médicos, para nosotros es absolutamente importante, es vital, porque en la medida en que ustedes participen de este proceso, yo creo que este proceso puede ser exitoso
Y si logramos que sea exitoso, pues yo creo que estaríamos dando un paso muy significativo en ese horizonte de empezar a cambiar el enfoque prohibicionista sobre las drogas, que es un enfoque fracasado. Yo he ido a todos los foros que me han invitado. Hace poco me invitaron a uno en la Procuraduría. Entonces muchos me dijeron, usted se va a meter allá a la boca del lobo, pues, porque era para lanzar un libro sobre los 8 mitos de la legalización. Y entonces un señor allá presentando un libro hablando de los 8 mitos de la legalización y defendiendo la prohibición. Y entonces el procurador decía, es que el que está detrás de esta campaña de legalización de la droga es Soros, y es un negocio que quieren montar con la legalización. Entonces yo le decía, bueno, pero uno puede argumentar por el otro lado que la prohibición también es un gran negocio. Es un negocio para los que tienen las cárceles en Estados Unidos, es un negocio para todos los del law enforcement, es decir, la policía, los que persiguen, la DEA. Imagínense ustedes la DEA, el presupuesto que maneja, el poder que tiene la DEA acá en Colombia, no más, y en el mundo. O sea, vienen en los aviones de la DEA a recoger a los extraditados y la aeronáutica, la policía, nadie se atreve a revisar esos aviones, con qué llegan y con qué se van. Un poder inmenso. Entonces, claro, el negocio de la prohibición sí es un gran éxito para muchos. Inclusive para Monsanto, que es el que vende el glifosato. O sea, cada hectárea fumigada por Monsanto con glifosato, ¿vale cuánto, Aldemar? ¿Usted se acuerda de la cifra? Como, creo que son más de 120 millones de pesos por hectárea una fumigación. Imagínense si le metemos los 120 millones de pesos a desarrollo alternativo, a compra de cosechas, a abrir vías terciarias para que los campesinos puedan sacar sus productos, en lograr de botar esa plata en fumigación, como política además que ha fracasado. Entonces yo pues no me extiendo más, me interesa más escucharlos a ustedes como médicos, oír sus inquietudes, sus ideas, sus reacciones frente al proyecto, pero pues termino haciéndoles una invitación a que participen de este esfuerzo, a que participen de enriquecer el debate. Queremos enriquecer el debate, no solamente parlamentario, sino enriquecer el debate en los medios de comunicación, enriquecer el debate científico, académico, en la sociedad civil, es decir, que todos los actores se involucren, participen y aporten, porque esto es un problema de sociedad, es un problema de nación que nos compete a todos y no solamente a nosotros los políticos. Muchas gracias.